Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 219 al 222. Ciar contempló al hombre de cabello dorado, rodeado por un aura de Super Saiyan que parecía sacudir los cielos y la tierra, y su habitual calma se hizo añicos. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué? Esta maldita piscina de los deseos de verdad logró invocar a Kakarot. La inesperada sorpresa lo emocionó tanto que apenas podía contenerse. Si Kakarot se convirtiera en su compañero, ¿acaso conquistar el mundo de One Piece no sería pan comido? Pero, al encontrarse de repente en un lugar extraño, Kakarot, situado bajo la deslumbrante luz, estaba igualmente desconcertado. Crunch. El sonido de piedras quebrándose resonó en el aire. La piscina de los deseos, en el suelo, comenzó a mostrar grietas visibles, como una telaraña que se extendía por su superficie a una velocidad alarmante. Incluso el líquido místico que contenía empezó a hervir violentamente. ¡Bum! Bajo la mirada atónita de Ciark, como si no pudiera resistir el poder abrumador de Kakarot, el estanque de los deseos se hizo añicos al instante. La luz se desvaneció, el líquido divino fluyó y la forma de Kakarot, que se solidificaba gradualmente, se dispersó, desvaneciéndose en el aire. El objetivo supera el límite de carga. Este deseo ha fallado. Intentando reiniciar el sistema. El reinicio falló. Iniciando actualización de versión, actualización exitosa. Fin. El estanque de los deseos roto emitió repentinamente una luz de colores del arco iris, cegando a Ciark, Meout y los demás. En algún lugar del éter, una energía indescriptible y peculiar se arremolinaba, convergiendo rápidamente en el punto central. A medida que la luz del arco iris se atenuaba gradualmente, la fresca brisa marina barría la costa de la desolada isla. Apareció un orbe dimensional brillante. Piscina de los deseos 2.0, esta actualización corrige algunos errores. Se han confirmado las condiciones para la invocación. Iniciando la invocación de un compañero no estándar de otra dimensión. Entonces, después de la actualización, ni siquiera se va a molestar en realizar la tarea superficial de permitirme editar la entrada. Vale, tramposo de pacotilla. Ya ni siquiera finges, ¿eh? Sin embargo, el estanque de los deseos no era más que una herramienta sin alma ni emociones, indiferente al estallido interno de Ciark. De hecho, el tiempo que Ciark tuvo para quejarse fue breve. En cuanto finalizó la señal mecánica, la superficie del orbe del estanque de los deseos comenzó a emitir una luz abrasadora que rivalizaba con la del sol. Ondas espaciales se propagan en todas direcciones, formando un portal que conecta con otra dimensión. Desde lo más profundo del portal, una figura de aspecto frágil miró con cautela a su alrededor, dudando antes de finalmente cruzarlo, dando sus primeros pasos en el mundo de One Piece y plantándose frente a Ciark y los demás. Este hombre no medía más de 1,65 metros, tenía el pelo corto y sin gracia. Sus gafas anticuadas ocultaban sus ojos tímidos, y bajo ellas lucía un bigote pequeño y bastante peculiar. Su ropa, holgada y mal ajustada a su pequeña figura, ondeaba suavemente con la brisa marina nocturna. El frío penetrante hizo que Escanor, instintivamente, se ajustara más su ropa holgada mientras se encogía sobre sí mismo formando una bola. Al mirar a aquel hombre que parecía no tener nada que ver con la palabra fuerte, a Ciark le tembló un ojo y guardó un breve silencio. ¿Podría tratarse realmente de Escanor, el pecado de la soberbia del león de los 7 pecados capitales? El mismo hombre que, al mediodía, declaró: "Yo soy el que está por encima de todos los demás", y era conocido como el humano más fuerte. Efectivamente, incluso después de una actualización de versión, el Wishing Pool no pudo proporcionar un SSR perfecto y al reconocer al hombre como Escanor, Ciark dejó escapar un suspiro de alivio. Dejando a un lado el hecho de que era prácticamente inútil por la noche, Escanor era un compañero increíblemente fiable, capaz de dar la vida por proteger a sus amigos. ¿Eres tú cuya misteriosa voz me ha guiado hasta aquí? El frágil Escanor alzó la cabeza con nerviosismo.
Tras echar un rápido vistazo a Ziark y a los demás, apartó la mirada con brusquedad, visiblemente incómodo. A pesar de ser conocido como el pecado del orgullo, esta versión de Escanor era tímida y carecía de confianza, especialmente cuando se enfrentaba a personas desconocidas. Así es. Podemos hablar de los detalles en nuestro barco. Ziark sonrió cálidamente y extendió la mano hacia Escanor. Bienvenido al equipo, Escanor. ¿Tú me conoces? Escanor se sobresaltó, y sus gafas temblaron con él. Por alguna razón, había algo en la sonrisa de Ziark que le confería un aura extraña y astuta. Recordando las extrañas experiencias que lo habían traído a este nuevo mundo, y desesperado por no ser visto como un monstruo, Escanor siguió sus instintos y extendió su delgada mano para estrechar la de Ziark. Gracias por la invitación, pero mi poder es demasiado peligroso. Será mejor que mantengas la distancia, dijo, retirando rápidamente la mano. Miau, jajaja, un hombre con sentido del humor. Creo que me va a caer bien este nuevo tipo, miau, bromeó Meout, colocando las manos en las caderas. Teniendo en cuenta todas las veces que había visto a Almirante Sillonko darlo todo en la batalla, el frágil Escanor parecía demasiado confiado, incluso arrogante. O, más exactamente, tenía un exceso de confianza en sí mismo. Dado su estado actual, incluso Meout, que se consideraba el más débil de la nave, probablemente podría intimidarlo. Un gato que habla. Escanor se sobresaltó por el repentino comentario de Meout. Idiota. No soy un gato, soy Meout, el adorable Pokémon que representa el mal, el amor y la justicia, miau. Meout se irritó de inmediato y mostró los dientes para corregirlo. Maldad, amor y justicia y un villano adorable. Escanor se rascó la cabeza, con el rostro lleno de confusión. Meout, su situación es un poco especial, intervino Ziark, impidiendo que Meout estallara en cólera. Escanor, bendecido con el poder del sol, experimentaba cambios drásticos en su personalidad, físico y fuerza dependiendo de la hora del día. La forma más sencilla de describirlo era: noche. Lamento haber nacido humana. Buenos días. ¿Te gustaría bailar conmigo? Mediodía. Yo soy el que está por encima de todos los demás. Aunque Ziark no estaba seguro de si la magia de Escanor se debilitaría al cruzar a otro mundo, al igual que la de Aqua, basándose en el tono y el comportamiento de Escanor, no parecía que el impacto fuera a ser significativo. Ninguna explicación sería tan efectiva como una demostración práctica. Mañana al mediodía, Meow debería comprender lo que Escanor quiso decir. Por el momento, sin embargo, era mejor transmitir a su nuevo compañero una sensación del poder a su disposición. Kana, esa montaña de allá me tapa la vista. ¿Me ayudas a despejarla? Ziark se inclinó para acariciar la cabeza de Kana y añadió: ten cuidado con el poder. No molestes a los animales de la isla. Entendido, Ziark. Kana levantó su pequeña mano como una estudiante aplicada en clase, su adorable rostro lleno de determinación. Espera, no entiendo muy bien, esta niña pequeña, zas. Una ráfaga de viento interrumpió las palabras de Escanor. Sus ojos, tras sus gafas, se abrieron desmesuradamente al ver al dragón blanco alzar el vuelo. Kana, en su forma de dragón, no estaba jugando. Comenzó a cargar una devastadora explosión electromagnética en su boca. Con una poderosa exhalación, la esfera de relámpago púrpura se transformó en un cegador rayo de destrucción. ¡Bum! Una explosión ensordecedora resonó, seguida de una onda expansiva que se extendió por toda la isla. Las llamas se elevaron hacia el cielo, formando una enorme nube en forma de hongo en la noche. Cuando Escanor volvió a mirar, la otrora imponente montaña había desaparecido por completo, dejando al descubierto el profundo y oscuro mar que se extendía más allá. Se había vaporizado. La visión fue tan abrumadora que Escanor se desplomó al suelo con un golpe seco. Era la primera vez que veía un monstruo capaz de manejar semejante poder, aparte de su forma del mediodía. Hecho. Kana volvió a tocar el suelo, recuperando su inofensiva forma de niña pequeña. Ziark, misión cumplida. Buen trabajo, Kana. Y Kana apretó sus pequeños puños, con las mejillas infladas por la frustración. Evidentemente, esta no era la respuesta que esperaba tras haber buscado con tanto ahínco los elogios. Ziark parpadeó confundido por un momento. Al notar su reacción, se arrodilló rápidamente, le dio una palmadita en la cabeza y le levantó el pulgar. Eso fue increíble, Kana. Lo hiciste excelente.
Jeje, claro que sí. Solo entonces Kana irradió satisfacción, y su linda sonrisa finalmente volvió a aparecer. En el fondo, sigue siendo una niña y tras tranquilizar a Kana, Ziark se puso de pie y se volvió hacia el pequeño hombre que tenía delante. Así pues, Escanor, ¿tienes ahora una mejor idea del poder que poseemos como tus nuevos compañeros? Si eso aún no es suficiente, entonces y los ojos de Ziark se entrecerraron mientras sus dedos alzados chispeaban con una brillante electricidad. Zas, zas, zas. Un estruendo aterrador resonó de repente en el cielo nocturno, antes silencioso. Un segundo después, relámpagos iluminaron la oscuridad. Enormes rayos cayeron desde lo alto, sacudiendo la isla entera hasta sus cimientos. Y Escanor contempló incrédulo la escena apocalíptica que tenía ante sí. Estaba claro que ese tipo de poder catastrófico pertenecía al joven de la sonrisa en el rostro. Por un instante, Escanor no pudo distinguir quién era el verdadero monstruo y aturdido, Escanor siguió a Ziark de regreso al sueño eterno, todavía tratando de asimilar todo. ¿Qué, ya has vuelto? Para sorpresa de Ziark, la diosa que antes dormía como un tronco ahora estaba completamente recuperada, tumbada en el sofá, comiendo pollo frito tranquilamente y bebiendo una cola fría. Un milagro, Aqua. ¿De verdad sigues viva? Dijo Ziark, fingiendo asombro. Oye, no digas cosas así. Para una diosa confiable que se levantó de la cama porque estaba preocupada por la seguridad de sus seguidores después de oír el trueno, eso es realmente hiriente, ¿sabes? Aqua se chupó los dedos con desgana, dejando tras de sí un hilo de grasa cristalina. ¿Así que tu idea de preocupación es estar aquí tumbado comiendo? Replicó Ziark. Esto es una señal de absoluta confianza en ti. Aqua dio un salto, sonrojándose mientras intentaba defenderse. Gracias a su arrebato, finalmente se percató de la figura discreta que se encontraba entre los demás. Escanor. Este pequeño es el nuevo compañero de la invocación. Aqua sabía que pronto llegaría un nuevo compañero desde que abandonaron la isla Gyojin para recuperar el poneglyph de Gugi. En consecuencia, sentía, naturalmente, mucha curiosidad por Escanor. Este pequeño parece un debilucho. Aqua se acercó a Escanor y le tocó los músculos con el dedo. Oye, ¿de dónde vienes? No importa eso. ¿Quieres convertirte en un devoto seguidor de esta diosa y unirte al culto del eje? Escanor. Y extrañamente, cada célula de su cuerpo le gritaba que debía mantenerse alejado de esa belleza de ojos azules. Vale, basta de eso. Empecemos con las presentaciones, interrumpió Ziark, indicando a Aqua que detuviera su discurso de reclutamiento. Puesto que ahora eran compañeros de aventuras, era importante familiarizar a Escanor con la estructura básica y la situación del mundo de One Piece. Así pues, el grupo se reunió alrededor de la mesa de café en el salón principal y comenzó a charlar. Con la animada y divertida Aqua, Escanor rápidamente se integró al equipo. Sobre todo cuando mencionó su habilidad como camarero, lo que hizo que los ojos de la diosa se iluminaran de emoción. Nada mal. Yo, la diosa, te apruebo. De ahora en adelante, te cubro las espaldas. Dijo Aqua, golpeándose el pecho con confianza inquebrantable. Aunque la diosa idiota no creía realmente que aquel hombre débil tuviera mucha capacidad de combate, cualquiera que supiera hacer buen alcohol era un amigo para toda la vida a su favor. Ante esto, Ziark solo pudo suspirar. Como era de esperar de ti. La noche terminó con la celebración habitual por la incorporación de su nuevo compañero a la tripulación. Para cuando terminaron sus bebidas, Escanor ya formaba parte del equipo. Esa misma noche, después de haberle preparado un lugar para dormir a Escanor, Ziark se encontró solo en la cubierta, mirando fijamente el cielo estrellado. Por supuesto, no estaba allí simplemente para disfrutar de la brisa. Centrando su atención en su interior, observó el orbe de los deseos que flotaba en su mundo espiritual, irradiando una luz misteriosa. Además de invocar poderosos compañeros, la otra característica significativa de este dispositivo de trampa era la capacidad de mejorar sus propios poderes. Y ahora era el momento de reclamar ese premio de la victoria. El invocador ha aceptado correctamente al individuo invocado. La transacción se ha completado. Puedes elegir una de las siguientes 3 habilidades. Pecado de la ira rebote.
Fortalece tu poder, reflejando todos los ataques dirigidos hacia ti y devolviéndolos al enemigo. Se puede usar 2 veces al día. Pecado de la lujuria. Invasión. Fortalece tus poderes mentales, obteniendo la capacidad de leer, invadir y alterar los recuerdos y pensamientos del enemigo. Tus emociones serán despojadas. Pecado de la avaricia. Saqueo. Fortalece tus habilidades curativas y tu destreza física, lo que te permitirá robar gradualmente la fuerza de tu oponente durante la batalla y convertirla en la tuya. Sufrirás consecuencias mucho mayores después de que termine la pelea. Ziark suspiró profundamente. Una vez más, se encontraba en una encrucijada con las opciones del estanque de los deseos, al igual que al lidiar con la impredecible Aqua. Extremadamente poderosa, pero siempre capaz de sorprenderlo con una noticia impactante. Comenzó evaluando la primera habilidad. En el contexto de los 7 pecados capitales, contraataque total era sin duda una habilidad de nivel divino, que permitía a su usuario reflejar cualquier ataque, independientemente de la diferencia de poder. Esto podría ser increíblemente útil contra ataques abrumadores como el movimiento combinado de Kaido y Big Mom, Akoku, que potencialmente podría cambiar el rumbo de la batalla por completo. Sin embargo, en el mundo de One Piece, donde las peleas pueden durar días, tal táctica podría no ser tan efectiva. Y con el Haki de observación avanzado, que permite prever el futuro, un ataque sorpresa como contraataque total solo funcionaría una vez. Sin mencionar que la limitación de 2 veces al día lo hacía mucho menos práctico. Dado que ya poseía la habilidad reversión temporal, añadir contraataque total parecería redundante. Decidió rechazar la primera opción. A continuación, analizó la segunda habilidad, invasión mental. Si contraataque total era como una fruta barrera mejorada, esta habilidad se asemejaba a la fruta Memo Memo de Charlotte Pudding, que podía manipular recuerdos. Podría ser increíblemente útil para recopilar información, lavar el cerebro o incluso convertir enemigos en aliados. Sin embargo, al igual que la habilidad anterior, tenía sus desventajas. Contra oponentes de alto nivel con una voluntad férrea y Haki del Conquistador, sería difícil afectarlos. Aunque pudiera influir en sus mentes durante una batalla, el precio perder sus emociones era demasiado alto. ¿Qué sentido tenía obtener poder si eso lo convertía en una máquina sin alma? La elección era clara. La tercera opción, saqueo, aumentaba su fuerza física y resistencia, sus puntos débiles actuales. La capacidad de hacerse más fuerte durante el combate encajaba a la perfección con el mundo bélico de One Piece. Cuanto más luchaba, más poderoso se volvía, adaptándose perfectamente a la naturaleza implacable de las batallas de alto riesgo. Aunque la piscina de los deseos probablemente limitaría la velocidad de absorción, aún así le proporcionaba un aumento significativo de resistencia, algo crucial para sobrevivir en batallas prolongadas contra enemigos como los Yonko o los almirantes. Y si bien las secuelas de una pelea le causarían un dolor intenso, siempre podía contar con las habilidades curativas y de resurrección de Aqua para recuperarse. Además, su fuerza actual ya se acercaba a la de un almirante o un Yonko, lo que significaba que menos oponentes podrían llevarlo al punto en que necesitara usar saqueo. Opción seleccionada. Iniciando mejora física. Mientras la voz inexpresiva resonaba en su mente, Ziark sintió una vez más la abrumadora oleada de poder de su dispositivo de trampa. La energía fluía a través de él, originándose en su corazón y extendiéndose a sus extremidades, haciendo que cada célula de su cuerpo se regocijara, deleitándose con la extraordinaria amplificación. Aunque su Haki de observación aún no había alcanzado el nivel más alto, su Goro Goro no Mi amplificada le permitía percibir los cambios en su cuerpo con mayor claridad que nunca. Su fuerza aumentó. Su resistencia aumentó. Sus capacidades de combate en general dieron otro salto significativo. No es una mala sensación en absoluto y Ziark apretó el puño, la electricidad crepitando a su alrededor, emanando una aura poderosa. Podía sentirlo. Finalmente había superado el papel de guardián del primer oficial de un Yonko y había entrado en el reino del poder de nivel almirante y Yonko. Sintiendo un impulso repentino, Ziark se acercó a la vegetación que había al lado de la cubierta, arrancó un pétalo de flor de cerezo de un árbol que Aqua había plantado y lo lanzó al aire. Mientras el pétalo descendía suavemente hacia el suelo, los ojos de Ziark se entrecerraron y activó su habilidad de reversión temporal. Boots, boots, boots. Ondas invisibles se propagan, haciendo retroceder la línea temporal varios segundos. El pétalo aterrizó a 30 centímetros de su punto original.
Eso significa que mi resistencia casi se ha duplicado después de la mejora. Ziark se apoyó contra el tronco del árbol, con el pecho agitado ligeramente, incapaz de ocultar la emoción en sus ojos. Era bien sabido que los pétalos de cerezo caen a una velocidad de 5 centímetros por segundo. Su habilidad mejorada de reversión temporal ahora le permitía retroceder el tiempo 6 segundos. En combates entre luchadores de élite, la victoria podía depender de un solo instante. Estaba claro que una repetición de 6 segundos podía resultar invaluable. Antes de que Ziark pudiera explorar por completo los cambios en sus otras habilidades, la voz mecánica resonó en su mente. Invocación completada. Siguiente condición de invocación. One Piece, no me lo puedo creer. Acabo de alcanzar el nivel de fuerza de un almirante Yonko, y ya me estás metiendo en el modo infierno. Incluso con la calma que caracterizaba a Ziark, le llevó varios segundos procesar por completo el último estado del estanque de los deseos. Durante ese tiempo, no pudo evitar comprobarlo varias veces para confirmarlo. Efectivamente, el siguiente objetivo era el One Piece escondido en la última isla del Grand Line, Lautale. Incapaz de contenerse, Ziark maldijo mentalmente el estanque de los deseos innumerables veces en su idioma nativo. Pero, como era de esperar, el dispositivo de trampa permaneció en silencio, sin ofrecer respuesta alguna. Parecía que tendría que valerse por sí mismo durante mucho tiempo y Ziark aceptó esta realidad con un suspiro y empezó a comprender la lógica. Al fin y al cabo, con su tripulación y poder actuales, ¿qué otra cosa podría ser tan desafiante como el One Piece o el tesoro nacional del gobierno mundial? Menos mal que me tomé un momento para registrar el contenido del poneglyph rojo, pensó Ziark, sintiendo una pequeña sensación de alivio. En aquel momento, lo hizo medio en broma, pensando que podría resultarle útil más adelante. Y ahora, su presentimiento había resultado acertado. El estanque de los deseos había revelado el plan. Para encontrar el One Piece escondido en Lautale, necesitaría reunir los 4 Rogue Poneglyphs y encontrar a alguien que pudiera leer la escritura antigua. Esto último no fue demasiado difícil. Solo necesitaba localizar a Nico Robin o a Kozuki Sukiyaki de Wano. Pero conseguir los Rogue Poneglyphs sería un desafío, especialmente los que poseen Big Mom y Kaido. Esos dos no los entregarían pacíficamente. Estos dos no eran de los que entregaban sus tesoros sin luchar. Los pensamientos de Ziark se unieron rápidamente, y una feroz determinación ardió en sus ojos. Un enfrentamiento entre Yonko para reclamar el título de rey de los piratas, ¡qué emocionante! Oye, Ziark, ¿qué te tiene tan alterado? Una voz llena de picardía resonó repentinamente a sus espaldas. Al oír aquella voz inconfundible, el entusiasmo de Ziark se desvaneció al instante. Maldita sea, casi me olvido de Aqua, el desastre andante. No es nada, Aqua. ¿Por qué sigues despierta tan tarde? Preguntó Ziark, ocultando sus complejas emociones. ¿De qué estás hablando? La gran Aqua, la diosa del agua, ni siquiera necesita dormir. Presumió Aqua, hinchando el pecho con orgullo. Te despertaste porque tenías que orinar, ¿verdad? Respondió Ziark secamente. La seguridad de Aqua se desvaneció al instante. Pateando el suelo con frustración, gritó. Ya te dije que nunca necesito ir al baño. Orgullo de diosa sin sentido, dijo Ziark, dando en el clavo. No lo entiendes. Soy una diosa y no necesito usar el baño. Aqua se apartó un mechón de pelo azul de la frente con expresión altiva. ¿En serio? Entonces tal vez debería usar Aki de observación para vigilarte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, solo para verificar esa afirmación. Aqua se sobresaltó, llevándose la mano al pecho mientras retrocedía. ¿Eres algún tipo de pervertido? Eres un pervertido total. En realidad, ya eres lo suficientemente genial sin necesidad de una curiosidad tan intensa. Ahora estaba dando marcha atrás. ¿Eso es todo? Ziark no pudo evitar reír. Entonces, ¿qué nueva habilidad obtuviste con esta invocación? Preguntó Aqua, cambiando rápidamente de tema para escapar de su aprieto. Como primera compañera, ya conocía bien el funcionamiento del dispositivo de trampas de Ziark. Tras pensarlo un momento, Ziark respondió. Es algo con lo que todo hombre sueña. Fortalecerse en el fragor de la batalla, luchar hasta agotar al enemigo, sí, era el sueño de todo hombre. La expresión de Aqua se tornó extraña. ¿Y por qué suena eso cada vez más espeluznante? Bien, entonces no me lo digas.
Con un gesto de la mano, Aqua se giró para regresar a la cabaña. Oye, vas en la dirección equivocada. El baño está a la derecha. Oh. Aqua asintió y corrigió su dirección. Tras unos pasos, de repente se dio cuenta de que algo no iba bien y se giró bruscamente. Te he dicho que no estoy aquí para usar el baño. Dicho esto, se marchó dando un portazo hacia la cabaña. Por cierto, hace horas que no se limpia el baño, ¿verdad? Una tarea tan desafiante es perfecta para la gran Aqua. Ziark finalmente le dio una salida. Si la diosa del agua muriera de vergüenza en su barco, sería un duro golpe para su reputación como capitán. Encantado de ayudar. Al oír la palabra genial, Aqua se animó de inmediato y, usando su técnica solo recién aprendida, desapareció como un borrón azul. Ese idiota, y murmuró Ziark, sacudiendo la cabeza con exasperación. Mientras el sueño infinito navegaba plácidamente a través de la noche, el tiempo transcurría en silencio. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol asomaron por el horizonte, la temperatura alrededor del barco aumentó inexplicablemente varios grados. En medio del calor sofocante, la tripulación comenzó a despertar lentamente. Estamos entrando en una especie de mar de alta temperatura, Nia. Meow fue el primero en salir. Bostezando, se dirigió a la cubierta, solo para que el intenso calor lo despertara de golpe, erizándole el pelaje. ¿Quién anda ahí? ¿Cómo se atreven a poner un pie en nuestro barco con tanta desfachatez, Nia? Meow arqueó la espalda, y sus afiladas garras brillaron al extenderse. Tras su mirada cautelosa, una figura musculosa apareció en la cubierta. Un desconocido que irradiaba calor como un desierto. La misteriosa fuente de calor que los había despertado a todos provenía de este hombre. ¿Eres Meow, señor? Al oír la voz, Escanor se dio la vuelta. La figura frágil de la noche anterior había desaparecido. Sin sus gafas anticuadas, medía casi 2 metros de altura, con los ojos llenos de arrogancia. Su musculoso torso había transformado la camisa, antes holgada, en una prenda ajustada, exudando un poder abrumador. Este era Escanor en su forma matutina. Ese bigote tan familiar, ¿podría ser Escanor, Nia? Al reconocer el bigote, Meow retrajo lentamente sus garras. Pero frunció el ceño mientras escudriñaba la orgullosa figura que tenía delante. Por mucho que lo intentara, no podía reconciliar esa figura imponente con el débil de anoche. Ah, Escanor, ¿ya estás despierto? La voz de Ziark llegó desde atrás, disipando las últimas dudas de Meow. Sí, Ziark. Siempre siento una oleada de poder durante el día. Escanor miró su puño cerrado con sentimientos encontrados. Debería mantenerme alejado de ti. Aunque sus palabras denotaban un suspiro, había una clara diferencia al pronunciarlas de Esdir. Si te refieres al calor, no hay de qué preocuparse. A continuación salió Kim, con su rostro marcado por las cicatrices tan sereno como siempre. Nada mal, Kim. Hablas con tanta arrogancia, dijo Escanor, mirando al hombre alto y fuerte que tenía delante. Incluso en esa forma, no pudo evitar sentirse impresionado por el aura natural de Kim. Durante el banquete de anoche, había aprendido de Aqua y los demás cuán poderoso era Kim. Sin embargo, lo que Escanor no sabía era que la indiferencia de Kim se debía a que su barco albergaba a cierta diosa purificadora de agua y aire acondicionado. Hace un calor infernal. ¿Qué clase de lugar tan horrible es el Nuevo Mundo? Aqua irrumpió en la cubierta con el pelo revuelto, quejándose a gritos. Despertada de un sueño placentero por el calor, estaba de mal humor. Tras ella venía Kana, vestida con su pijama de ositos, bostezando somnolienta. Con todos ya a bordo, Ziark avanzó y se detuvo frente al sofocante Escanor. Aunque habían demostrado parte de su poder la noche anterior, Escanor aún temía herirlos con su propia fuerza. En cierto modo, este miedo era una forma de arrogancia en sí misma. Pero dado el poder que Escanor adquirió al mediodía, se había ganado el derecho a esa arrogancia. Así pues, para tranquilizar a Escanor y para que la tripulación comprendiera mejor a su nuevo compañero, y supongo que no me queda otra opción, Escanor. En ese caso, tendremos que derrotarte al mediodía. Aqua, ve y enséñale a nuestra nueva amiga, orgullosa pero acomplejada, una pequeña muestra de lo que puedes hacer. Sí. Vamos, Aqua. Que esta recién llegada vea la realidad con claridad. La diosa, bien informada pero ingenua, no prestó atención a la transformación de Escanor en ese momento.
Al oír hablar de cierta conmoción, su ánimo mejoró de inmediato. Sin embargo, a juzgar por sus perspicaces comentarios, todavía parecía medio dormida. Meout, King, Kana. Y al sentir las miradas desconcertadas de sus compañeras, a Aqua se le crispó la boca y su cerebro finalmente comenzó a funcionar un poco mejor. ¿Yo, una diosa? Cambia de oponente, Ziark. A juzgar por su furia, no es un rival fácil. Sin duda acabaré agotado después de luchar contra él. La perezosa Aqua negó repetidamente con la cabeza, mostrando renuencia mientras se retiraba detrás de los demás. Cuando la emoción se centró en ella, la inutilidad de la diosa quedó completamente expuesta. Así que te das cuenta de que esta es una tarea problemática, miau. Meout, que ya conocía los malos hábitos de Aqua ocultos bajo su brillo divino, no pudo evitar hacer un comentario sarcástico. Pequeña Aqua, qué patética. Te rendiste sin siquiera intentarlo. Kana frunció el ceño, mostrando un profundo desprecio. Su voz suave y adorable sonaba bastante tierna, pero para Aqua, que valoraba su reputación más que su vida, era extremadamente dañina. ¿Me estás tomando el pelo? Como era de esperar, Aqua saltó inmediatamente, llena de espíritu combativo, señalando a Escanor y gritando: ¡Vamos! Solo una pequeña estufa. Mírame extinguirte hasta convertirte en chatarra inservible en las profundidades del mar. Bueno, incluso Kana podría manipular fácilmente la inteligencia de la necia diosa y buen trabajo, Kana. Meout le levantó el pulgar en secreto a Kana, dejando escapar una risita maliciosa. Kana se tocó la nariz con aire de suficiencia. Casi se podría olvidar que esta niña escondía en su interior un atisbo de malicia. Esa es una declaración bastante arrogante, señorita Aqua. Mientras el sol ascendía lentamente en la distancia, la onda de calor que emanaba del cuerpo de Escanor se intensificó aún más. La temperatura era tan alta que hasta las plantas y flores cercanas empezaron a marchitarse. Por suerte, los materiales utilizados para el sueño eterno eran la madera de Adán, la más rara. De lo contrario, un barco común no habría podido soportar semejante calor. Sin embargo, justo cuando el calor estaba a punto de estallar por completo, apareció repentinamente un denso vapor en el espacio circundante. El agua cristalina fluía alrededor de Aqua, la luz azul envolvía el sueño infinito, suprimiendo con éxito el calor y aportando un poco de frescura a Ziark y los demás. Al percibir este sutil cambio, la expresión de Escanor se transformó en una de sorpresa. En lo profundo de sus ojos tranquilos y pausados, parecían arder y parpadear llamas. Ya veo, al igual que la señorita Kana, que pareces una joven frágil, pero en realidad eres un ser extraordinario. Y mientras murmuraba en voz baja, el musculoso Escanor dio un pesado paso hacia adelante. En ese caso, no tengo por qué reprimir mi poder. Zumbido. Una ola de calor aún más violenta surgió, como una bestia invisible con la boca abierta de par en par, devorando el vapor flotante. Soy la diosa del agua, idiota. Aqua no iba a ceder. Sus sabios ojos se iluminaron con un misterioso e intrincado círculo mágico en miniatura. En lo que respecta a cuestiones de reputación, esta problemática diosa siempre lograba demostrar una determinación inesperada. Hielo y fuego chocaron en la cubierta del sueño eterno, colisionando entre sí sin que ninguno cediera un ápice. Ziark y los demás, que estaban cerca de Aqua, no sentían mucho, pero el sueño eterno, atrapado en este entorno polar, estaba experimentando una gran agitación. Incluso la figura de Cloa de la diosa en la proa del barco parecía mostrar una expresión personificada y muda. Vamos, vosotros dos, no podéis llevar esta pelea a otro sitio, idiotas. Parecía percibir el lamento silencioso del espíritu de la nave del sueño eterno. Los ojos de Ziark brillaron con una luz intensa, y un rayo rojo, símbolo del Aki del rey arruinado, hizo añicos los campos de hielo y fuego. Alzó la vista hacia el sol, que aún no había salido del todo, y dijo con calma: este no es un campo de batalla adecuado. Mientras esperamos al mediodía, busquemos una isla desierta cercana. El arrogante Escanor y la igualmente arrogante Aqua asintieron en señal de aprobación, reprimiendo y conteniendo lentamente sus auras desbordantes. Y así, el sueño infinito siguió a toda velocidad, dirigiéndose hacia la isla desierta más cercana desde esta zona marítima. La repentina aceleración atravesó la brisa marina y desgarró las olas, y el consiguiente empuje hacia atrás casi hizo perder el equilibrio a Meout, dejándolo perplejo.
Es extraño, según los estándares de poder normales, el sueño eterno no debería tener este nivel de poder explosivo, ¿verdad? Kana, que de alguna manera había aparecido en la proa del barco, sujetó con fuerza la figura de proa con sus pequeñas manos rosadas. Con la ráfaga de viento que se aproximaba, su elaborado peinado quedó completamente deshecho. A la carga. Barquito. Exclamó Kana alegremente. Menos mal, este cuerpo que se ejercita con regularidad logró resistir. En un rincón, Kim, agarrado a una tabla de madera, suspiró aliviado en secreto. Sin saberlo, la fuerza de su único brazo había superado los 100 kilogramos, lo que, en el ámbito de la gente común, se consideraría todo un monstruo. Gracias al sprint del sueño infinito, pronto llegaron a la playa de arena en el borde de la isla desierta. Desde lo alto, la luz del sol bañaba la isla tranquila y serena, mientras la marea subía y bajaba, reflejando diminutos y deslumbrantes destellos. Ya era de mañana. El enorme Escanor y Aqua, cubierta con la túnica de plumas de su diosa, aterrizaron en la isla simultáneamente, mirándose uno frente al otro a través de la desolada costa. Hay presencia humana al otro lado de la isla, así que no está deshabitada, ¿verdad? Ciar reflexionó para sí mismo, expandiendo su Kenbunso Quaki para detectar, descubriendo inmediatamente una fábrica oculta dentro de una cueva. La puerta sellada de la fábrica lucía un símbolo pirata bien visible. ¿Es la fábrica de ese tipo? Entonces no hay problema. Ciar descartó sus preocupaciones innecesarias y volvió su atención al enfrentamiento entre Aqua y Escanor. El cuerpo musculoso de Escanor irradiaba un calor intenso, derritiendo visiblemente el suelo bajo sus pies y provocando que se hundiera. El vapor hirviente lo rodeaba, amplificando la imponente presencia de su ya de por sí elevada figura. En contraste, Aqua, envuelta en su túnica de diosa, parecía mucho más pequeña. Especialmente esos ojos de mirada sabia, no parecían corresponderse con la palabra fuerte. Ten cuidado, señorita Aqua. Rápidamente me colocaré frente a tu izquierda y te golpearé el costado con un derechazo cargado de potencia. Escanor, confiado bajo el sol de la mañana, reveló su jugada antes de atacar. ¿De verdad me están subestimando así? Armadura de agua divina. Recordando la batalla anterior de Ciar contra Barba Blanca, los ojos de Aqua brillaron e imitó su ejemplo, manipulando una gran cantidad de agua bendita para envolver su cuerpo y formar una imponente armadura de agua. En lo que respecta a la manipulación del agua, Aqua ciertamente no era inferior al dominio del rayo de Ciark. Simplemente era demasiado perezosa como para considerar seriamente las técnicas y los movimientos. Splash, splash, splash. La armadura de agua bendita, que fluía con rapidez, realzaba notablemente su delicada apariencia. Gracias a esto, la altura de Aqua era igual a la de Escanor. En efecto, es una diosa que, cuando se pone seria, no quiere perder en ningún aspecto. En el momento en que la técnica de Aqua tomó forma, Escanor, que había estado esperando, entró en acción, lanzándose hacia adelante a gran velocidad. En un instante, el enorme puño derecho, imbuido de energía calorífica, ocupó toda la visión de Aqua. Con un sordo golpe, Aqua salió volando limpiamente, dibujando un elegante arco en el aire antes de estrellarse de cabeza contra la arena. Al ver que sus piernas se contraían 2 veces en la arena, Escanor, que estaba preparado para que su ataque fuera bloqueado, quedó estupefacto. Le había dado una advertencia de buen humor, entonces, ¿cómo pudo golpearlo tan fácilmente? ¿Podría ser que la señorita Aqua, que parecía impresionante en apariencia, fuera simplemente una persona común y corriente sin verdadera fuerza? Oh no, ¿y si está muerta? Escanor, temiendo su propia fuerza, comenzó a entrar en pánico, recordando todos los problemas que su poder había causado en el pasado. Mientras Escanor avanzaba preocupado para ver cómo estaba, la insensata diosa se tambaleó y emergió de la arena. Gracias a la fuerza del agua que la rodeaba, su rostro no presentaba lesiones evidentes y su espíritu parecía intacto. ¡Ay, imbécil! Estabas diciendo la verdad. ¡Qué cabrón tan astuto! Aqua levantó la mano para señalar la nariz de Escanor, acusándolo airadamente de ser un embustero. Escanor. Y todos los que observaban desde la cubierta del sueño eterno. Suspiró y tras un breve silencio, Escanor de repente echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Jajaja. Señorita Aqua, parece que somos del mismo tipo.
A sus ojos, el comportamiento de Aqua, al ignorar las advertencias y afrontar el golpe de frente, era la máxima expresión de arrogancia. Me disculpo profundamente por mi imprudencia anterior. En ese instante, la mirada de Escanor cambió por completo, como si llamas infinitas ardieran con furia. Señorita Aqua, ahora me esforzaré al máximo, añadiendo un poco de peso a esta sincera disculpa. Tras confirmar que Aqua no era frágil como sus anteriores oponentes, Escanor levantó su dedo índice, canalizando por completo la bendición del sol. Zumbido. Las llamas parpadearon, el calor se propagó y la abrasadora y violenta ola de calor consumió todo a su alrededor. La temperatura de toda la isla se disparó, asemejándose a la de un desierto. El sol. En la punta del dedo de Escanor apareció un sol en miniatura, altamente comprimido y peligrosamente radiante. Toma esto, sol cruel. Escanor avanzó pesadamente, y la arena bajo sus pies se derritió en agua de fuego fundida. Con un rugido sordo, el sol en miniatura salió disparado, dirigiéndose directamente hacia Aqua. Antes incluso de que el ataque llegara, la armadura de agua que rodeaba a Aqua comenzó a chisporrotear y a encogerse. Aqua, acostumbrada a las escenas grandiosas, permaneció tranquila y blandió su cetro de diosa. Un poder divino azul se entrelazaba, formando un círculo mágico que giraba lentamente frente a ella. Invocación de agua bendita. Zas. Un torrente continuo de agua brotó como una fuente a alta presión, de una magnitud tan vasta que envolvió por completo al diminuto sol. Las llamas cegadoras se extinguieron, el calor sofocante disminuyó gradualmente y el clima de la isla volvió a la normalidad. Jeje, ese movimiento no es tan bueno, Escanor. Tu poder sería más útil para encender las velas de un pastel. La diosa insensata, tras haber neutralizado con éxito el ataque, reanudó su actitud burlona sin cambiar su forma de actuar. ¿En serio? Mi sol no es algo tan inútil. Escanor, inexpresivo, permanecía erguido con orgullo en medio de las llamas abrumadoras, su enorme cuerpo como una encarnación del sol. Fue una muestra de su confianza en su poder. Porque en ese momento ya era mediodía. Zumbido. Mientras pronunciaba estas palabras, el fuego abrasador volvió a iluminar toda la costa. El sol, que debería haberse extinguido, se reavivó con llamas ilimitadas, continuando su avance contra el agua impetuosa. Del punto de contacto de las dos fuerzas elementales brotaba vapor continuamente, oscureciendo la vista de quienes estaban en el barco. En un abrir y cerrar de ojos, el sol cruel se liberó de las ataduras del agua, estrellándose directamente contra el círculo mágico azul frente a Aqua. Crack, crack. Bajo el calor insaciable, el círculo mágico inevitablemente se agrietó, revelando fisuras hasta que se hizo añicos por completo. Frente a Aqua, las llamas se elevaron hacia el cielo. ¡Bum! El sol explotó, y la vasta costa se convirtió en cenizas al instante, desapareciendo sin dejar rastro. Incluso la isla situada detrás de Escanor se vio afectada, con lava fluyendo y derritiendo el suelo. La mitad de la isla se había convertido en un telón de fondo de llamas. Y eso que Escanor estaba conteniendo su poder. Zas, zas, zas y... El agua del mar circundante se precipitó hacia la costa desaparecida, provocando que el cercano sueño infinito se balanceara. Tras varios segundos, el movimiento turbulento se fue calmando lentamente. Al alzar la vista, el mar estaba vacío. Aparte del ardiente Escanor, no había ni rastro de la insensata diosa. Meout, aleja un poco más el sueño eterno. Ziark había estado vigilando el campo de batalla todo el tiempo para prevenir cualquier situación imprevista. Sabiendo bien lo que podría suceder cuando la insensata diosa se pusiera seria, ya había decidido abandonar la zona. Cabe destacar que sostenía en brazos a una cana que se portaba muy bien. Ella había sido lanzada desde la proa del barco hacia él durante la turbulencia anterior. No hay problema, miau. Al ver a Ziark tan tranquilo, Meow tampoco se preocupó demasiado. Usó el control remoto que tenía en las manos para alejar el sueño eterno de las aguas cercanas a la costa. Justo cuando el sueño infinito se alejaba, el mar en calma se agitó repentinamente con violencia, elevándose en una ola gigantesca de cientos de metros de altura. Una sombra oscura cubrió toda la isla, y Aqua se encontraba en la cima de la ola gigante, con aspecto desaliñado. La diosa del agua se había convertido en una diosa minera. Gracias a su cuerpo robusto, resistió el sol cruel, pero este aspecto desaliñado le resultaba inaceptable.
aunque en realidad nunca tuvo mucha imagen desde el principio. Oye, señorita Aqua, ¿de verdad eres humana? Escanor contempló la escena casi apocalíptica con asombro en los ojos. En ese momento, tenía absoluta confianza en resistir el ataque, pero no pudo evitar asombrarse ante el poder de Aqua. Sin duda, era igual que él, un monstruo capaz de provocar grandes desastres con facilidad. Te lo dije. Soy una diosa, supernoble, superpoderosa, supersabia y venerada por incontables fieles. De pie sobre la ola gigante, Aqua repelió ruidosamente. ¿Un dios, eh? Escanor bajó la cabeza pensativo. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos ardían en llamas. Detrás de él, un sol gigante, del tamaño de una pequeña isla, se elevaba lentamente. ¡Qué admirable arrogancia! Rosa, en un salón con poca luz. Un hombre que llevaba un abrigo de plumas rosa y unas gafas de sol peculiares estaba sentado con expresión arrogante, con una pierna cruzada sobre la otra. No era otro que Don Quixote do Flamingo, uno de los 7 guerreros del mar, también conocido como el Jaxa Celestial. Desde su revés en la isla de las sombras, las acciones de Doflamingo se habían vuelto mucho más moderadas, quedándose en Dressrosa para desempeñar el papel de tirano local. Sin embargo, una llamada telefónica enfureció repentinamente al hasta entonces relajado Doflamingo. Joven amo, la subfábrica de armas ha sido atacada con un ataque aterrador. Toda la base ha sido destruida. La voz al otro lado de la línea estaba llena de miedo. ¿Qué demonios estás diciendo? Doflamingo gritó enfadado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué maldito bastardo ha hecho esto? Tras el cierre de la subasta de esclavos en el archipiélago de Sabaody, esta subfábrica de armas se convirtió en una parte crucial de la cadena industrial y la red de distribución de la familia Don Quixote. Por este motivo, lo había instalado deliberadamente en una isla aislada, con pocos recursos y deshabitada. A pesar de tales precauciones, aún surgieron problemas. De vuelta en la isla desierta, un aliviado Escanor ya no se contuvo y decidió seguir hacia Ark a bordo del Sueño Eterno, que ya había zarpado hacia la lejanía. La isla estaba en ruinas, las inundaciones la desbordaban y la lava fundida que fluía por todas partes siseaba y humeaba al interactuar con el agua. La fábrica de armas, situada en el interior de una cueva, quedó sepultada bajo las rocas que se derrumbaron, y la mayor parte del personal pereció. Solo unos pocos lograron escapar por pura suerte. Ese barco de aspecto extraño y la mujer de pelo azul que podía invocar tsunamis, sin duda es la tripulación de Ciark del Baratie. Un pirata desaliñado, sosteniendo un Den Musi, habló aterrorizado, conociendo bien los métodos de su joven amo. Joven amo, hemos hecho todo lo posible por resistir y ni hablar. En realidad, solo maldijeron un poco en la dirección de donde desapareció el Sueño Eterno. Ese malvado trueno Ciark. Los ojos pequeños y vivaces de Doflamingo, ocultos tras sus gafas, se oscurecieron al instante. Aunque no lo había conocido cara a cara, estaba claro que conocía muy bien el nombre de Ciark. Ya fuera en las reuniones anteriores de Warlords o en artículos periodísticos recientes, casi siempre se hablaba de este tipo recién surgido. Ja. Así que, en cuanto entró al Nuevo Mundo, ¿ya puso sus ojos en mi territorio? Vaya, es un novato demasiado confiado. Doflamingo soltó una carcajada de rabia. Un relámpago rojo crepitó cuando su Aosokuaki surgió desde su interior, sobresaltando a sus subordinados como Trébol, el mocoso, y Pica, que estaba cerca. Al ver a Doflamingo levantarse lentamente y caminar hacia el ventanal que iba del suelo al techo, Trébol olisqueó y preguntó rápidamente. Joven amo, ¿qué va a hacer? Por supuesto, le daré una lección personalmente al tipo que se atreva a desafiarme. Ignorando las protestas de sus subordinados, Doflamingo saltó desde la altura, dirigiéndose rápidamente hacia la isla fábrica sobre sus resistentes cuerdas. Para cuando llegó al lugar, Ciark y su tripulación ya habían desaparecido sin dejar rastro. En lo alto del cielo, el rugido del motor era interminable. El sueño infinito atravesó capa tras capa de nubes, llegando a la vasta extensión del Mar Blanco. Ahora ya no necesitaban aprovechar la problemática y peligrosa corriente marina ascendente para llegar a Esquipiea. Con solo fijar su rumbo con antelación, podrían llegar en cuestión de minutos. En cuanto a por qué regresaban ahora a Esquipiea, había 2 razones. La primera razón era que casi habían agotado el oro que habían tomado antes y necesitaban reabastecer sus fondos en la ciudad de oro, su tesorería personal.
Al fin y al cabo, su próximo oponente sería el emperador del Nuevo Mundo, y los gastos ciertamente no serían bajos. La segunda razón era crear un arma para Escanor, similar a la legendaria hacha de una mano Rita de la historia original. A través de la batalla en la isla desierta, Ziark había adquirido un conocimiento detallado de las habilidades de combate de Escanor en diversas etapas. Por la mañana, su físico, fuerza y velocidad eran excelentes, lo que lo convertía en un guerrero capaz tanto de atacar como de defenderse. Al mediodía, su poder aumentaba vertiginosamente, y durante el minuto de mayor intensidad, si bien no era invencible, podía alcanzar fácilmente un nivel yonko capaz de destruir islas. La desventaja de semejante poder era que, cada vez que salía el sol, Escanor emitía ondas de energía calorífica de su cuerpo. Si bien no representaba una amenaza para Ziark y su tripulación, sí resultaba bastante perturbador, afectando seriamente la calidad de su viaje y su vida cotidiana. La magia de Aqua podía suprimir ese calor, pero tener que repetir la misma tarea todos los días era una molestia incluso para la propia diosa perezosa, y a Ziark también le resultaba molesta la idea. Por lo tanto, crear un arma práctica que pudiera absorber y almacenar el calor de Escanor se volvió bastante necesario. Kana y Escanor, que nunca habían estado a tales alturas, estaban de pie en la proa, maravillados ante el interminable mar blanco. Ya fueran las nubes capaces de soportar el peso del barco o los gigantescos peces celestes que emergían ocasionalmente de las profundidades de las nubes, todo ello cautivaba su atención. Escanor estaba bien. Su poder quizá había disminuido por la tarde, pero su arrogancia permanecía intacta, lo que garantizaba que no reaccionara de forma demasiado drástica. Kana, con su aire infantil, estaba mucho más emocionada. Tras recibir un gesto de aprobación de Ziark, se transformó en su verdadera forma de dragón, batiendo sus blancas alas y girando y saltando por el mar blanco. Las criaturas que aparecían ocasionalmente en el cielo eran convenientemente tratadas como bocadillos y tragadas enteras. Lamentablemente, a pesar de su tamaño, estas criaturas celestiales no ofrecían mucho en términos de calidad, teniendo un sabor incluso menos satisfactorio que el de los cangrejos pequeños. Después de algunos intentos, incluso Kana, que normalmente no es exigente, mostró una expresión de desdén y perdió el interés, sumergiéndose por completo en su juego. Tras haber estado en el cielo una vez antes, Ziark, Aqua y los demás se sentaron tranquilamente en la cubierta, tomando té y charlando. En lo que respecta a Esquipia, Ziark sentía más nostalgia que los demás. Fue en este cielo mar donde obtuvo la fruta Rumble Rumble, marcando el primer paso en su rápido aumento de poder. Fue también aquí donde tuvo su primer encuentro con el mundo de los piratas, donde fue derrotado y obligado a retirarse. Sin la capacidad de autorreanimación cardíaca, probablemente habría muerto bajo el garrote de Kaido. El momento de su prometido enfrentamiento con Kaido de las bestias se acercaba rápidamente y Ziark sintió una oleada de emociones. Para ser honesto, ni siquiera él había previsto que tantos acontecimientos se desarrollarían en tan solo unos meses. El grupo había pasado de ser una diosa problemática a un equipo en toda regla. Sobrevivir tanto tiempo no había sido fácil y el tiempo se escapó en esos momentos de tranquilidad y calma. Pronto, al final del vasto mar blanco, apareció a la vista una isla con una gigantesca planta de judías. La isla en el cielo, la isla Ángel, había llegado. Su primera parada fue el puerto independiente situado al sur de la isla de Los Ángeles. El gerente del puerto, aún el Alto Kovis, miembro de la Guardia Divina de Esquipia. Su larga melena rubia ondeaba con la brisa mientras permanecía de pie en el puerto, con su mano blanca apoyada sobre la espada de nubes que llevaba a la altura de la cintura. Como gerente de importante puerto, naturalmente había notado la aproximación del barco del Mar Azul. Aunque la isla de Los Ángeles había sufrido cambios drásticos, seguía siendo su deber garantizar la seguridad de los residentes de la isla. Aunque eso significara acabar como hace un mes, cuando esos piratas paticortos del Mar Azul la golpearon casi hasta la muerte. Sin embargo, a medida que el sueño eterno se acercaba y Kovis vio la figura familiar de pie en la proa, sus nervios tensos se relajaron de inmediato. Lágrimas de alivio brotaron incontrolablemente de sus ojos. Son Lord Ziark y Lady Aqua. Sin esperar a que el Endless Dream atracara, Kovis saltó a un haber estacionado cerca, aceleró y se dirigió a toda velocidad hacia ellos. Señor Ziark, señora Aqua, gracias a Dios que por fin han regresado.
Con un ágil salto, Cobis aterrizó directamente en la cubierta del sueño eterno, apareciendo ante Ziark y los demás. Me resultas familiar. ¿Eres esa y quién era? Aqua parpadeó con sus ojos sabios, frunciendo el ceño sumida en profundos pensamientos. Correcto. Eres Ganfall, ese residente de Esquipiea. Se dio una palmada en la frente, dando su respuesta con seguridad. Ziark, Meout, King. Lady Aqua, no soy Lord Ganfall, soy Cobis, el gerente del puerto. Cobis, que ya estaba ansioso, se quedó sin palabras ante el inesperado comentario de Aqua. Ah. Así que tú eres Cobis. ¿Por qué no lo dijiste antes? La inútil diosa culpó a Cobis, intentando encubrir su propia prosopagnosia y mala memoria. Al ver la expresión de disgusto de Cobis, Ziark estaba demasiado cansado para burlarse de la tonta diosa y preguntó directamente. ¿Qué ha pasado? Al oír esto, los pensamientos de Cobis, perturbados por Aqua, volvieron a la normalidad. Señor Ziark, mientras estabas ausente, un grupo de piratas del Mar Azul atacó la isla Ángel. Señor Ganfall y Whipper de los Shandianos lucharon con desesperación, pero fueron fácilmente derrotados por estos temibles piratas. Consciente de la gravedad de la situación, no se anduvo con rodeos y relató los drásticos cambios que habían ocurrido recientemente en la isla de Los Ángeles. Hace poco más de un mes, después de que Ziark y su tripulación terminaran su viaje a Alabasta y se convirtieran en los nuevos 7 señores de la Guerra del Mar. Una gran isla del Mar Azul emergió flotando y apareció de la nada. Al enterarse de que la isla albergaba una ciudad de oro, atacó y conquistó de inmediato la isla Ángel, incorporándola por la fuerza a su territorio. Los defensores de la isla, entre ellos Ganfall y Whipper, fueron casi instantáneamente superados y hechos prisioneros. Bajo el brutal dominio de estos piratas, todos los residentes fueron obligados a realizar trabajos forzados, yendo a las ruinas a extraer oro. Incluso la cuota de entrada de 1.000 millones de Extol, 100.000 berries, se había incrementado a 100.000 millones. ¿Qué bastardo se atreve a oprimir y acosar así a los adorables seguidores de la diosa? Tras comprender la situación, el temperamento normalmente explosivo de Aqua se encendió, declarando que arrojaría a esos descarados piratas del Mar Azul al mar para alimentar a los peces. Mientras ella se remangaba, lista para lanzarse a la pelea, Ziark, con semblante serio, extendió la mano para detenerla. Ziark, nos han intimidado hasta este punto, ¿y tú todavía puedes soportarlo? El rostro de Aqua reflejaba incredulidad. Exacto. Todo ese oro brillante es nuestro tesoro, miau. Por una vez, Meow se puso del lado de la diosa insensata, agitando sus patas de gato con indignación. Sin duda resolveremos esto, pero esta vez, nuestro oponente es diferente a cualquiera que hayamos enfrentado antes, así que necesitamos prepararnos. Mientras hablaba, Ziark se sentía cada vez más perplejo. Una isla flotante, una pirata rubia de piernas cortas y 2 espadas. Basándonos en la descripción de Cobis, se podría inferir que el culpable del ataque a la isla Ángel no era otro que el León Dorado Shiki, uno de los 3 piratas legendarios junto a Roger y Barba Blanca. Sin embargo, en la historia original, tras escapar de Impel Down cortándose las piernas, no se suponía que Shiki se escondía en el East Blue con su isla flotante, esperando el momento oportuno para atacar. ¿Por qué aparecería en Ángel Island justo ahora? ¿Fue una desviación en su ruta, pasando por esta isla por casualidad, o se debió al efecto mariposa provocado por ellos, que originalmente no pertenecían al mundo de los piratas? Ziark no tenía forma de saberlo, ni le interesaba indagar en los detalles. Puesto que sus caminos se habían cruzado, ya fuera para proteger su tesoro o para defender la dignidad externa de la insensata diosa, esta batalla era inevitable. Crujido, crujido. Arcos eléctricos danzaban en los ojos de Ziark mientras su Kenbunsokwaki se extendía hacia la isla Ángel, arriba. La isla Ángel no era ni muy grande ni muy pequeña. Tras una búsqueda, Ziark finalmente detectó la presencia de los piratas del León Dorado en las cercanías del Palacio del Dios, en la zona media superior de la vid gigante. Allí, la isla que albergaba diversas bestias mutantes estaba suspendida en el aire, y dentro del palacio inacabado en el centro, un grupo de piratas bebía y vitoreaba desenfrenadamente. Ja. He oído que aquí en Esquipiea hay bastante gente que cree en una supuesta diosa del agua. Por curiosidad, vine a echar un vistazo, y vaya botín que he encontrado.
El león dorado Shiki rió a carcajadas desde el asiento principal, mientras sus famosas espadas Kaku y Sakura destellaban con una luz escalofriante. Tras escapar de la prisión submarina hace unos años, decidió planear un evento que conmocionaría al mundo tras descubrir la peculiar isla de Merveille. Una vez finalizados todos los preparativos, utilizó su habilidad con la fruta para llevar a toda la isla a Leas Blue. La noticia de que el supernovato malvado Trueno Ziark se había convertido en un señor de la guerra se extendió por todo el mundo. Tras enterarse de que la tripulación de Ziark había matado a un dragón celestial, Shiki quedó intrigado por este recién llegado. Junto a él, la diosa del agua Aqua, el emperador Enginekin y el malvado científico Meow también llamaron su atención. Inicialmente, el rebelde León Dorado no se tomó en serio a estos jóvenes advenedizos. Sin embargo, mientras navegaban por el Mar Blanco, los piratas voladores habían escuchado, ya fuera de forma activa o pasiva, numerosas historias sobre el dios del trueno y la diosa del agua. Sin nada más que hacer, Shiki hizo una excursión a la cercana isla Ángel. Y allí encontró un enorme tesoro. Toda una ciudad de oro. Por cierto, capitán, ¿no se supone que este es territorio de Ziark? Al ocuparlo así, ¿podríamos sí? Uno de los agentes expresó su preocupación. En respuesta, Shiki sonrió, su aura rebosante de un Aki dominante. Ja. ¿Estás sugiriendo que yo, el gran león dorado, debería tener miedo de un novato inexperto? No, de ninguna manera se atreverían. Sintiendo el aterrador Aki del rey de la noche de su capitán, el oficial negó repetidamente con la cabeza y se dio una bofetada. Después de todo, eres el león dorado. ¿En qué demonios estaba pensando? Ja. Los demás piratas estallaron en carcajadas. En efecto, su capitán era Shiki, el león dorado, que había luchado contra Roger y Barba Blanca por la supremacía y había asaltado Marineford él solo. Nadie creería que un novato que apenas se abre camino en los mares tendría el valor de enfrentarse cara a semejante leyenda. Aunque todos pensaban que esto era lo más natural. ¡Bum! Un violento trueno resonó en el pasillo, y la puerta exterior se desplomó con estrépito. Entre el humo y el polvo que se elevaban, 6 figuras con elegantes capas entraron lentamente. Fin del capítulo 222.